Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carla Tapia, gerente de marketing de Vaisala para la región de Latinoamérica. Me gustaría darles la bienvenida a este webinar que se trata de cómo elegir un instrumento de medición para la humedad o punto de rocío. Les platico un poco sobre nuestro ponente. Él es Mark Ross, es nuestro Regional Sales Manager para Latinoamérica en Vaisala. Ha participado en el desarrollo de diversas soluciones para el establecimiento de estrategias clave para Latinoamérica, en líneas de producto y segmentos para la división de BIM, de Industrial Measurements de Vaisala. Cuenta con más de 25 años de experiencia en industrias de alta tecnología verde y energía en América Latina. Y bueno, cuenta con una licenciatura en estudios latinoamericanos de Middlebury College en Estados Unidos y con un MBA en Marketing Internacional en the Olin Gradate School of Business en Babson College, también en Estados Unidos. Sobre el tema de nuestro webinar de hoy, que es cómo elegir un instrumento de medición para la humedad o punto de rocío, Mark les ayudará a aprender a realizar la elección del producto correcto de Vaisala para la medición de humedad o punto de rocío y bueno, les va a explicar diferentes conceptos sobre este tema. Y bueno, pues sin más, los dejo con Mark y bueno, estamos a sus órdenes para responder cualquier pregunta vía chat y estaremos respondiéndola durante la presentación. Muchas gracias. Hola y gracias, Carla. Bienvenida a esta presentación. Como mencionaba Carla, mi nombre es Mark Gross. Yo soy el gerente de ventas y canales aquí en Vaisala para América Latina. Y la idea de esta presentación es de ayudar a ustedes en cómo elegir un instrumento, hablando de temas de precisión, exactitud y calibración. Y mi meta es al final de la presentación que ustedes tienen las preguntas ciertas para que pueda aclarar bien qué necesita para elegir un instrumento cierto, sea para humedad o punto de rocío. Básicamente la agenda va a ser una presentación rápida de quién es Vaisala, nuestra historia, y por qué tenemos la habilidad de presentar esta información. Y después vamos a profundizar un poco más sobre humedad, punto de rocío y cuáles son los parámetros importantes de tomar en cuenta cuando está pensando en elegir un instrumento para ese tipo de aplicación. Y después profundizar más en esa idea de exactitud, cómo aplica para fichas técnicas, regresando del tema de aplicaciones y terminando con el tema de calibración. Pero para comenzar, vamos a hablar un poco sobre Vaisala. Vaisala es una empresa que fue fundada en 1936 por el doctor Vilho Vaisala. Ese es el nombre. Básicamente nosotros comencemos con un equipo que se llama una radiosonda. Se puede ver aquí. Este radiosonda mide el ambiente climático, dirección del viento, presión barométrica, temperaturas, humedad relativa. En fin, hay muchos parámetros que miden y hay sensores de Vaisala en este equipo que también tiene aplicaciones industriales. Y por las 70 comencemos de tener equipos direccionados para la industria aplicaciones industriales, comenzando con el Humicap para humedad, y un poco después con el CarboCap, que es para medición de dióxido de carbono. Humicap es un sensor capacitivo, el CarboCap es un sensor de infrarrojo, NDIR. Hoy en día Vaisala es una empresa con más de 1,600 empleados, estamos en todo el mundo, tenemos laboratorios y soporte a nivel mundial. Todavía tenemos una división climática que es líder en esas mediciones y tenemos otra división dedicada para soluciones industriales. Como mencionaba Carla, es el grupo BIM. Dentro del BIM tenemos 4 áreas en que enfocamos. Soluciones de ventilación controlada por demanda y otras soluciones para la industria de ciencias biológicas, farmacéutica, también para la industria de energía y para procesos industriales.
Pero yo creo que es lo más importante en todo eso, es que Vaisala tiene más de 80 años de experiencia en el desarrollo de equipos para medición de varios parámetros, incluso humedad y punto rocío. Y esto es nuestra propia tecnología. Y los equipos están hechos en nuestra propia fábrica. ¿Okay? Entonces tenemos mucha experiencia y mucho conocimiento, y la idea hoy es de compartir un poco de esa inteligencia con ustedes. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre humedad y punto rocío. Primero, humedad. ¿Okay? ¿Qué es la humedad? Bueno, básicamente es agua. Es agua en el fase de gas. Puede ser sólido, hielo, gas, un vapor o líquido, agua. Right? Cuando hablamos de humedad, estamos hablando cuando está en el fase de gas, cuando es un vapor. Y la humedad relativa es básicamente el contenido de vapor de agua presente en el aire o en un gas, definido como un porcentaje de cantidad necesaria para llegar al nivel de saturación a la misma temperatura. O sea, cuánta vapor está en el agua como porcentaje de total de vapor que puede estar dentro de este aire o gas antes que forma condensación, que forma agua libre. ¿Okay? Pero lo más importante del tema es que es importante de notar temperaturas. Temperatura puede efectuar la medida de humedad relativa. Entonces, cuando usted está pensando en humedad relativa y aplicaciones donde quiere medir humedad relativa, es importante de tomar nota de la temperatura. Cuando hablamos del punto de rocío, la temperatura del punto de rocío es una temperatura donde forma condensación. Entonces, cuando hablamos de punto de rocío, estamos hablando de una temperatura. Normalmente utilizamos punto de rocío cuando estamos hablando de aplicaciones muy secos, menos de 10% de humedad relativa. Okay. Y medimos el punto de rocío para saber en cuál temperatura no podemos pasar para formar condensación. Por ejemplo, si yo tengo una cerveza en la refrigeradora, ese vidrio en la cerveza está con una temperatura. De repente en la refrigeradora está a 0 grados. Y dentro de la refrigeradora, el punto de rocío puede ser, la temperatura del punto de rocío puede ser por 5 grados. Sacamos esa cerveza del refrigerador, está en el ambiente, la temperatura de repente es 20 grados, ya pasamos encima de esa temperatura de punto de rocío del vidrio y por esa razón forma condensación en el vidrio. Pero lo importante de notar es presión afecta la medida de punto de rocío. Si hay más presión, más agua puede estar dentro del aire antes que forma la condensación. Entonces, cuando estamos hablando de aplicaciones de punto de rocío, estamos primero hablando de aplicaciones muy secos, pero también tenemos que notar presión. En humedad, temperatura, en punto de rocío es presión. Entonces, cuando está pensando en elegir un equipo, la primera cosa es, ¿cuál es el rango de ambiente? Estamos midiendo humedad, punto de rocío, temperatura, ¿a cuál niveles? Y si es punto de rocío, tenemos que pensar en presión. Si es humedad, pensamos en temperatura. Obviamente, otra pregunta siempre es la plataforma. Algo portátil, algo fijo. Vamos a poner un pared, es algo para hacer mediciones en el campo. Pero otra pregunta que personas a veces olvidan es químicos. ¿Hay químicos presentes? ¿Puede afectar el sensor o la medida? Y finalmente, todo el mundo siempre está pensando, ok, yo quiero comprar un equipo, yo quiero un equipo con una precisión, una exactitud de X. ¿Y cuál es esa exactitud?
Y esa es la parte que queremos discutir un poco más. ¿Qué exactamente es exactitud, precisión y cómo encontramos esa información en una ficha técnica? Entonces, yo voy a hablar un poco ahora sobre esa idea de exactitud y después cómo aplica en ficha técnica y de nuevo regreso al punto de aplicación e importancia de aplicación en elegir el instrumento. Y terminamos con un reviso rápido del día de calibración, cómo extender la vida de su equipo. Ok, ¿qué es la exactitud? ¿Cómo definimos? La verdad, exactitud no es un número cuantitativo, es cualitativo, porque siempre hay incertidumbres. No podemos decir que yo tengo 100% de confianza en la medida. Siempre entra factores que afectan. Es imposible evitarlo. Y estas incertidumbres son normalmente causadas por repetibilidad, non linealidad y histerisis. Y la aplicación, el ambiente donde está haciendo la medición, este afecta esas incertidumbres. Pero en general, estamos hablando de un nivel de incertidumbres y con ese nivel de confianza podemos indicar la confianza que tenemos en las mediciones. Normalmente, personas están tentando de trabajar dentro de un nivel de confianza de K igual al 2, que es más o menos 95% dentro de la desviación. Puede ser más cierto de 3, menos cierto de 1, pero normalmente estamos hablando de K de 2. Y dentro de ese K de 2 son estas incertidumbres. El primer es la repetibilidad. Si yo hago una medición en un punto y hago la medición de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿cómo parece esa medición? ¿Siempre es igual o hay variación? Y va a aparecer un poco de variación. Y este es una parte de la incertidumbre que existe en todos los equipos de medición. Es importante de tomar eso en cuenta. La otra es la non-linealidad. Si yo calibro un equipo en 3 puntos y hago una línea de regresión entre esos puntos, en los puntos donde estaba calibrado yo tengo alta confianza, pero entre estos puntos amplía la posibilidad, la incertidumbre que estamos directamente encima de esa línea de regresión entre los puntos de calibración. Ahora podemos disminuir esta incertidumbre haciendo más calibraciones en más puntos, pero hay límites de cuánto podemos hacer. Pero tome en cuenta, si usted está con una aplicación donde siempre estamos hablando de humedades entre 60 y 90%, de repente sería mejor que compre un equipo con calibraciones hecho en este rangos, porque por 0, por 10, por 20 no es tan importante. Usted quiere más claridad, más exactitud en este rango de alta humedad. Entonces es importante de pensar en la linealidad y cuál nivel de calibraciones queremos para disminuir esa incertidumbre. El último incertidumbre es el histeresis. ¿Right? Si yo hago una medición cuando está aumentando el parámetro, ¿cómo compara cuando está bajando ese parámetro? Tipo, si aumenta la humedad y yo hago medición y baja la humedad y hago medición, hay una variación en esas medidas y existe, porque nota, cuando estamos pasando del área seco para húmedo, puede ser un poco de tiempo para cambiar y notar que está siendo más húmedo. Por otra dirección también, de repente hay una humedad residuo en el sensor para que afecta la medida y eso se llama histeresis. ¿Okay? Entonces, si tomamos en cuenta repetibilidad, no linealidad,
Y el histeresis, en estos tres parámetros tenemos los incertidumbres. Y estas incertidumbres son parte de confianza que tenemos en el equipo. Y es importante que está registrado en las fichas técnicas. Antes que hablamos de esas fichas técnicas, quiero hablar rápidamente sobre esa palabra de precisión y exactitud, porque muchas personas piensan que son igual y hay un poco de diferencia. Algo puede ser preciso, pero no exacto, como aquí. O algo puede ser exacto, pero no preciso, como aquí. Right? Estamos hablando que algo está preciso, la medida está exacto dentro del rango, pero no en el punto exacto dentro del rango. En este caso, lo que busca es algo preciso y exacto. Okay. Ese no aparece tanto en las fichas técnicas, pero es importante que entienda que hay una poca diferencia entre las dos, entre esas palabras y qué implica. Y que usted busca los dos al final de la historia. Pero ahora que entendemos estas incertidumbres, estamos hablando de exactitud y precisión, ok, ¿cómo se aplica en una ficha técnica? Well, espero que ahora, cuando usted está queriendo comprar un equipo nuevo, ya entiende, ok, yo tengo que entender cómo es la aplicación, cuáles son los rangos de humedad, temperatura, cuál es la presión, y cuál es la exactitud, cuál es la precisión que yo necesito para esta aplicación, para este proceso. Y así puede revisar la ficha técnica del equipo y verifique que cumple con estos rangos, con esas necesidades. Pero es importante también de notar que está escrito toda la información que necesito, está incluido estas incertidumbres. Por ejemplo, aquí son 3 ejemplos de fichas hablando de un equipo para la humedad. El primero es un equipo de Vaisala, el HMT 330, y puede ver que cuál es la precisión en una temperatura ambiental. Y se puede notar que hablamos de la temperatura entre 15 y 25 grados ambiental. Pero está escrito aquí también cómo es la medida, la precisión humedad normal, 0 a 90, y cuando la humedad está muy alto, 90 hasta 100%. También se puede ver que explicamos cuál es la variación si estamos por los extremos de la temperatura. Cómo adiciona o cómo disminuye la confianza. También habla de repetibilidad, histeresis, no linealidad. En este caso solamente está explicando, está incluso en la información del enzima. Estas otras marcas no menciona nada. Está dando una precisión solamente en un punto de temperatura, 23 grados, y no habla nada de esta variación de humedad. Entonces, si alguien entrega una solución para usted con esta ficha que solamente dice ese, es importante que usted pregunte al proveedor y dice, por favor, explica un poco más. ¿Cuál es la precisión en otras temperaturas? ¿Cuál es la precisión cuando la humedad es más alta? Está incluso esta parte de incertidumbres para que usted pueda comparar manzana con manzana y naranja con naranja. También es importante pensar de la certidumbre que tenemos en la calibración. ¿Okay? Esos equipos vienen con una ficha de calibración. Aquí es un ejemplo de Vaisala, un certificado de calibración trazable por NIST, y puede ver que todo tiene los puntos de calibración. Hay varios puntos que fue calibrado. No menciona aquí, pero la verdad Vaisala haga 10 medidas en cada punto, estima cuánto es y verifique que está dentro del rango. Se puede ver aquí que hicimos aquí en 0.1% de humedad relativa, casi cero, con la temperatura, cuál fue lo que encontremos, cuál es la variación permitible, si está dentro, si está ok. Y hicimos en varios puntos.
right? Para disminuir las incertidumbres. Pero también está escrito los incertidumbres y qué fue utilizado para calibrar este equipo. Porque es trazable por NIST. Si es trazable por NIST, depende del equipo padrón. Y normalmente un certificado de calibración debe tener listado los equipos que fue utilizado, número serial, fecha de calibración y certificado, el número de certificado de calibración, para que pueda confirmar y presentar para cualquier persona que necesita auditar sus equipos. Ok. Entonces, ya revisemos varios puntos importantes. Pero para resumirlo, primero es la importancia de temperatura o presión, qué está pasando en este ambiente, cuál es el ambiente donde estamos haciendo este proceso y cómo puede afectar el sensor. Pero tenemos que tomar otros puntos en cuenta cuando estamos pensando en adquirir un equipo. Como yo mencionaba inicialmente, uno es contaminantes. Es posible que hay contaminantes en el ambiente y qué tenemos que hacer si hay. Otro es la pregunta de condensación. Como yo notaba, cuando estamos en un ambiente de más de 90% de humedad, es un poco más complicado para hacer una medida, pero hay soluciones que usted puede adquirir para hacer medidas precisas en ese ambiente. Y finalmente, tenemos que tomar en cuenta esa idea de estabilidad. ¿Cuál es la exactitud de desviación anual? Y ese regresa del tema de calibración. Pero, como yo mencioné, temperatura es muy importante y solamente yo quería mostrar para ustedes, aquí es una curva de saturación, right? Y dependiendo de esta curva de saturación, usted está con saturación complejo o no. Por ejemplo, si la temperatura está por 70, en este caso podemos estar bajo de la línea, entonces no hay 100% de saturación relativa. Pero si baja la temperatura para 40, ahora tenemos esta saturación complejo y la posibilidad de formación de agua libre. ¿Okay? Y por esa razón siempre hablamos que es importante de tomar en cuenta temperatura. Otro tema que yo mencioné era contaminantes. Puede tener sal, azúcar, o gases. En este caso estamos mostrando un ejemplo de un ambiente donde estaba isopropanol, que está acumulando encima del sensor. Y con la acumulación afecta la medida. El efecto es menos cuando estamos hablando de humedad relativa más por cero, del cuando está más alto, obviamente, pero eventualmente está saliendo del rango que quiere. Para ajustar para hay sensores que vienen con purga química. Es una habilidad de quemar los químicos que están encima del sensor para que regrese y hacer medidas más ciertas. Entonces, si usted está en un ambiente donde puede tener contaminantes, es bueno de notar cuál es la concentración y habla con su proveedor para confirmar que el sensor que va a comprar puede aguantar o si tiene que tener una función como una purga química. La otra efecto externo es condensación. Si forma condensación en su sensor, no va a tener una medida cierta, va a medir 100%. Entonces es importante de pensar, ok, hay condensación, alta condensación siempre o solamente por un parte del tiempo. Y cuando estamos en esta alta condensación, es importante para mí tener una medida precisa
Puede ser una cámara de pruebas que comienza por 99% de humedad, pero baja para 10. Y no es tan importante una medida precisa cuando está tan alto. Entonces no es tan importante de adquirir una sonda que puede funcionar en ese tipo de ambiente. Pero de repente está haciendo unas pruebas dentro del ambiente donde está siempre 98% de humedad relativa. Usted quiere confirmar que está siempre dentro de ese rango durante la prueba. En este caso, probablemente debe adquirir una sonda, un sensor que está calentada. Cuando calienta la sonda, el sensor crea una microclima donde no forma condensación. En estos casos, usted va a tener otra sonda solamente de temperatura separado para no hay influencia de ese microclima en la medida de temperatura del ambiente operacional. Pero nota que cuando estamos en ambientes de alta condensación, cuando hay contaminantes, tiene que pensar en calibraciones más frecuentes. Es un ambiente más robusto y es importante de pensar en, ¿cuándo vamos a verificar que todavía estamos dentro del rango necesario? Y ese llega del punto de estabilidad. ¿Cuál es la precisión que yo necesito en mi proceso? En el largo plazo. Entonces si es 2% o 3%, usted tiene una tecnología que va a quedar dentro de ese rango por el largo plazo. ¿Cuál puede ser las cosas que afecta ese sensor? Condensación, contaminantes, variaciones extremos. Y si aparece, de repente es importante de calibrar, verificar que el sensor está dando medidas ciertas. Y por eso es importante de tener un plan de calibración. ¿Cuándo vamos a verificar que está ok y qué vamos a hacer si está fuera de la medida que queremos? Y ese es parte del costo. Cuando está pensando de un equipo, tiene que pensar no solamente del costo de adquisición, tiene que pensar del costo de adquisición, instalación y manutención. ¿Cuál es el costo de vida del equipo? ¿Y por cuánto tiempo va a durar? Right? Todo eso. Si yo puedo hablar un poco sobre Vaisala en ese momento, ese es un ejemplo de un sensor Umicap de Vaisala. Es un sensor capacitivo. Y para atender esas necesidades hay varias funciones integradas. Primero tenemos un electrodo superior que protege el sensor contra los contaminantes, contra el polvo, para no tener un efecto en el largo plazo, para que el sensor es más robusto. Pero también la materia activa es un sensor capacitivo, electrónico. Entonces también es más robusto, no hay variación en el largo plazo. Se puede mojar totalmente y regresa a funcionar. También hay opciones dentro del sensor. Como yo mencionaba, se puede comprar ese sensor con purga química, que caliente el sensor por 2 minutos, quema todo, regresa a funcionar. O puede comprar con una sonda calentada, si es un ambiente con condensación continua. Y si hablamos del DryCap, que es el sensor para ambientes de punto rocío más seco, el sensor tiene su propio sistema de calibración, que haga una corrección de offset cada hora para confirmar que las medidas son ciertas. Y no es solamente en la humedad, también en nuestro sensor de dióxido de carbono. Ese es un sensor CarboCap, haga medidas de absorción de luz infrarrojo para medir la cantidad de dióxido de carbono. Y ese también, el sistema está sellado para evitar efectos externos, pero también hay un sistema de autocalibración. Y si quieres, hay un video por el web que puede ver sobre ese tema. Y Carla puede poner este enlace por el chat para las personas que quieran verlo después. Pero nota que Vaisala está pensando en, ¿cómo desarrollamos sensores
que son exactamente como ustedes necesitan para su propia aplicación y que puede dar una medida para el vida del proyecto de aplicación, no solamente al comienzo. Pero este tema regresa para el tema de calibración. ¿Right? Usted va a comprar un equipo, tiene que pensar, ok, ¿cómo vamos a mantenerlo? Y ese es parte del costo. Es importante de pensar cuando compra un equipo, okay, ¿cuál es la estabilidad? ¿Cuál es la frecuencia de calibración? Pero cuando hablamos de calibración, note que calibración es solo la verificación que el equipo está dando mediciones ciertas, que está dentro del rango aceptable para ustedes dependiendo de la aplicación. Es posible, y frecuentemente con los equipos de Vaisala, no va a necesitar ajustar el sensor. Pero siempre recomendamos que usted verifique, que compre un equipo, puede ser un equipo portátil de Vaisala o de otra empresa, lleva y compara las medidas con el sensor en el proceso para confirmar que está bien. Como muestra aquí, hay tres maneras de hacer una calibración. Usted puede sacar el equipo y mandar por un laboratorio. Manda por un laboratorio local o mandar directamente para Vaisala. Tenemos varios laboratorios en todo el mundo. Podemos revisar, confirmar que está ok. Y si es necesario, ajustarlo. Pero usted puede hacer este tipo de calibración en el campo. Con un equipo portátil se puede comparar, ver los resultados y hasta hacer una calibración, un ajuste de un punto. Si es suficiente una calibración de ajuste de un punto, depende de su proceso y la variación. Como estamos hablando de non-linealidad. Si mi proceso siempre está por humedad entre 30 y 35% y la temperatura es siempre alrededor de 25 grados, de repente una calibración por 30% a 25 grados es suficiente para mí. Pero si varía mucho, de repente mejor que yo haga una calibración de 3, 4 o 5 puntos. Pero no tiene que mandar el equipo para un laboratorio. Usted puede hacer su propio laboratorio. Vaisala ofrece un kit de sales conjunto con un portátil, que es un transfer station, y usted puede hacer sus propias calibraciones con certidumbres de 2 o 3%, ¿right? O puede comprar su propio Thermatron, una cámara Thunder para crear un laboratorio en su propia oficina. Eso depende del número de equipos que tienen, cuál es la frecuencia que calibra, cuál es la frecuencia que necesita ajustarlos, no solamente verificarlos. Pero en un llenador de humedad, estamos hablando de equipos que valen 30, 40, 50 mil dólares. Un equipo de sales con un portátil se puede comprar todo por un 3, 5 mil dólares. Okay, entonces tiene que pensar de costos y beneficios en todo esto, pero no importa, al final del día es importante de tener un plan de calibración cuando está pensando en la adquisición de su equipo. Ok. En resumen, recuerdas, exactitud es un concepto cualitativo. Tiene que pensar bien cómo está mostrada la exactitud en una ficha técnica y que toda la información está incluso en certidumbres, para que pueda comparar los equipos manzana por manzana. También es muy importante de tomar en cuenta esos factores externos, condensación, contaminantes, temperatura, presión, cómo va a efectuar el sensor y adquirir un equipo adecuado. Y final, es importante de pensar, ok, ¿cómo vamos a mantener ese equipo? ¿Cuál es el plan de calibración y manutención del equipo por la vida del equipo? Para ayudar con esto, aquí es una lista de preguntas básicas. Y si alguien quiere que compartimos
se puede poner una nota en el chat y podemos mandar esta lista para ustedes después. Pero con estas preguntas básicas, si usted está cómodo con la respuesta de cada una de esas preguntas y lleve esta lista para su proveedor, ellos van a tener la habilidad de realmente indicar un equipo mejor para la aplicación. Y todo comienza con la aplicación. ¿Cuáles son los parámetros que queremos que medir y cuál es la aplicación? Punto rocío en aire comprimido, punto rocío en plásticos, humedad en un horno, right? Humedad en un laboratorio, humedad en el campo, CO2 en el campo. Estamos haciendo algo de seguridad. Right? ¿Cuál es el rango? Y no del extremo, no de 0 para 100%, pero en cuál rango es importante de tener medidas. Entre 10 y 15, 20 a 40, es su decisión. Pero si estamos hablando de humedad y el rango es muy alto, estamos hablando de entre 90 y 100%, es importante notar para adquirir una sonda calentada. También, como yo mencionaba, los químicos y si necesita purga química. ¿Cuál es el rango de temperatura en la operación? Ese puede efectuar mucho el tipo de sensor que puede instalar. No solamente en el proceso, pero también en el ambiente. Está dentro de un horno, estamos en un ducto, estamos en la pared de un ambiente ambiental. De nuevo, presión. Normalmente es solamente en punto rocío, pero hay ambientes de presión. Y si estamos hablando de presión, ¿cómo conectamos? ¿Cómo inserimos para estar bien sellado? Que no hay fugas. Si hay presión, tenemos que saber cuál es el nivel de presión. Y los últimos dos son los básicos. ¿Cómo usted quiere ver los datos? ¿En una pantalla o por otro sistema? Y si va a comunicar con otro sistema, ¿cuál es el tipo de comunicación? Y siempre es bueno de ver cuáles son las varias opciones de comunicación. Tiene que ser LAN, WLAN, o puede ser un Modbus, o de repente analógico. Right? Digital analógico va a ser más fácil, más opciones, más costo eficiente. Y finalmente, cómo va a instalarlo, right? Pared, ducto, dentro de un horno, algo portátil, algo fijo. Y con esas preguntas, ya claro, ayuda a los proveedores como Vaisala a indicar el equipo cierto, porque Vaisala tiene 6,000 tipos de equipos, dependiendo de aplicación y todos esos factores. Yo quiero ofrecerlo lo mejor para usted, a precio mejor. Si usted tiene toda esa información y lleva para su proveedor, ese proveedor puede indicar lo mejor. Ok, muchas gracias a todos por su tiempo y su atención. Para terminar, se puede ver mis datos de contacto si quieren entrar en contacto conmigo. También yo adiciono esa dirección de correo electrónico aquí, que es el instruments@vaisala.com. Este correo va para nuestro grupo de ingenieros de aplicaciones. Es un grupo que habla inglés, habla español, habla portugués. Entonces puedes escribir en cualquier lenguaje que quieres y ellos responden en entre 2 a 4 horas útiles. Y siempre está disponible para cualquier pregunta que tienen. Ok, muchas gracias a todos. Ahora voy a pasar de nuevo para Carla. Bueno, quiero agradecerles a todos su presencia. Vamos a tener 10 minutos para que nos escriban en el chat todas sus preguntas. Courtney nos estará ayudando, que es nuestra ingeniera de aplicación, nos estará ayudando a darles respuesta. Y ahorita en un momento más les voy a poner en el chat el link para que puedan entrar al video que mencionaba Mark. Y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Esperemos que esto haya sido de su agrado y que haya sido informativo sobre todo. Y bueno, estamos al pendiente para el siguiente webinar. Muchas gracias.